Hola a todos, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por clicar. En el vídeo de hoy toca hacer un haul de Black Friday, toca hablar de todos aquellos productos que he estado comprando. Spoiler, es todo esto que estáis viendo en pantalla, así que sin más preámbulos vamos a ver qué productos son, qué opino de ellos, cómo swatchean y hacer unas reflexiones acerca de mi método de compra y de cara también a futuras compras. Bueno, empezar diciendo que iba a hablar en primer lugar de la bufanda que me compré del Woman's Secret, que es pues eso de ahí que está amansando mi gata. Es muy suave, ¿vale? Se nota que le encanta, es la primera vez que tiene contacto con ella. Es una bufanda que creo que me costó 15 euros. Es 100% poliéster y es en colaboración con la vecina rubia. Si os soy sincera, no sé exactamente quién es esta persona, la vecina rubia. La compré básicamente porque a mí estos colores me gustan. De hecho, había varios otros artículos de la colección que también me llamaron mucho la atención, pero es que al ser una colaboración, pues también tiende a ser también más caro comparado con otros productos de otras líneas que tiene Woman's Secret. Así que, bueno, sin más, necesitaba una bufanda. Y esta, la verdad es que me encanta, como os digo, es muy suavecita. No es lo único que he comprado con respecto a ropa, también he comprado más prendas. Hice un pedido a H&M, como dije en otro vídeo. Me pedí un pantalón chándal. Luego me pedí 2 faldas y un abrigo. Lo que pasa es que creo que no me favorecen, no me quedan como me gustaría. Entonces, pues para enseñar solo el chándal, pues mejor no enseño nada. Es un chándal blanco normal y corriente. Luego también compré unos zapatos de Zalando y este labial de Kiko. Prefiero también enseñaros todo lo de Kiko junto, pese a que esto lo he comprado un poco por separado. Las zapatillas en cuestión, voy a dejaros una foto porque creo que también las voy a devolver. Es decir, me gustaron mucho, pero por algún motivo me quedan grandes, entonces no me termina de convencer. Creo que si me cogiera una talla más pequeña, no sé si me quedarían muy pequeñas, no lo sé. No me terminaron de convencer cómo me quedaban, me esperaba otra cosa también. Pero bueno, las zapatillas en sí están chulas. Lo único, pues, no fue para mí. También es cierto que Zalando tenía muy buenos descuentos. Creo que me costaron como 30-35 euros. Se nota que en Black Friday algunas marcas sí que sacan muy buenos descuentos y Zalando sí que estuvo a la altura, por lo menos con las marcas que yo vi. Pero sí, vamos con lo interesante, vamos con el maquillaje. No sé si empezar primero con el haul de Kiko o con el haul de Maquillalia. Creo que de Kiko tengo menos objetos. Esto también es de Kiko. Así que vamos a hacer unos swatches. En Kiko tenían una promoción, voy a apartar esto un momento. En Kiko tenían una promoción de comprar 3 artículos y llevarte 3 artículos gratis. Yo opté por comprar, bueno, sobre todo quería estos 2 labiales que pertenecen a la colección de Oasis. Este es el tono 04 y este es el tono 05. Aquí va el tono 004, que es muy parecido a uno que tengo en la colección. Es un tono como más marroncito, más con subtono neutral. Me gusta mucho, es algo que yo me pondría. Vale, ahora mismo estoy intentando cerrarlo, pero por algún motivo se queda este espacio de aquí. Y por mucho que yo intente cerrarlo, no puedo. No me encanta, no me encanta. Pero bueno, el color es muy bonito, eso sí. Ahora vamos con el tono 05, que es este un poquito más oscuro. Se parece a uno que tengo de MAC. Voy a swatchearlo al lado para que lo podáis ver. Vale, este es el labial de MAC que os digo que tengo y es en el tono Eternal Teddy. Es de una colección limitada que sacaron. Así que quiero comprobar un poco la similitud que puedan tener estos labiales con el de MAC. Digamos que podrían pertenecer a la misma familia, son primos hermanos, son buenos conocidos, pero bueno, este, como veis, es un poco más rojizo, más rosadito y estos se mantienen en un tono más cálido, ¿no? Pero aún así es interesante, me gusta mucho esa gama de colores, es una fórmula muy cremosa, me gusta mucho cómo se siente en la mano, seguro que en los labios también es muy agradable. Por último vamos a swatchear el último labial que me queda, que este es de la colección Unlimited
y es en el tono 08. Lo vi un color así más con subtono frío y como veis efectivamente es más amarronado, más con subtono grisáceo frío. Es precioso. Es ideal para llevar en otoño o en invierno. Luego también decidí comprar este colorete de aquí, que pertenece a la línea de Smart Color Blush y es en el tono 03. Es este color muy coral, anaranjado incluso. No se capta bien en cámara, pero en real es un poquito más intenso de lo que se está viendo en cámara. De hecho, se parece mucho a este de Everybody London. No es algo buscado, la verdad es que pensé que eran un poquito más diferentes, pero bueno, se siente muy sedoso una vez lo swatcheo y este es el tono. Como bien os digo, es un tono que no tengo en mi colección y estoy muy emocionada por probarlo. Y luego tenemos estos 3 perfiladores de aquí que estaban muy rebajados, estaban a muy buen precio. Y los tonos son el tono 31, el tono 07 y el tono 32. Vamos a ordenarlos. Lo que me gusta también es que los puedes ver e identificar fácilmente por el color que viene fuera en el envase. Así que vamos a swatchear el tono 07, que es este rosa fucsia. Luego el tono 31, que es este marrón con subtono frío muy profundo. Y por último está el tono 32. Son tonos muy bonitos, muy ponibles y sobre todo son tonos que yo me pondría con frecuencia. Se sienten muy cremosos también, pero no excesivamente cremosos. No sé, tengo buenas impresiones, superan mis expectativas y por el precio por el que he pagado pues estoy más que contenta. Y ahora sí que sí, vamos con Maquillalia, que es todo esto de aquí que compré. La verdad es que me he portado súper bien. He intentado comprar cosas de las que no tengo. Decidí comprarme bronceadores en polvo, ya que en crema tengo 2. Pero en polvo no tenía ninguno. Uno de ellos es este de aquí, que es el Lamel Sunkissed Matte Bronzer y es en el tono... no lo pone en el packaging, pero es en el tono Sunlight, ¿vale? Y vamos a hacer un swatch. Este bronceador ya lo he probado en un vídeo y es un bronceador mate, es un bronceador con el subtono perfecto, la verdad. Es un subtono neutro, no es ni muy anaranjado, ni muy amarillento, ni muy grisáceo. Y luego tenemos este de Hint, que todavía no entiendo muy bien qué es. Pone que es un bronceador, pero luego aquí abajo te pone Pro Contour. O sea que no entiendo. Es en el tono Almond y cuando lo he abierto olía a chocolate. Swatcheándolo tiene un tono muy frío, como estáis viendo. Yo creo que esto es más bien un contorno. Vamos a ponerlo aquí al lado y efectivamente, no sé si se estará viendo bien o qué. Voy a intentar subir un poquito o bajar, no sé. Es un tono más frío, claramente. Es un tono más rosado, más grisáceo. Esto es un contorno. Entonces, lo del tema de bronceador no es realmente un bronceador, a no ser que tengas el subtono de la piel, pues, más rosado, más frío. Afortunadamente, como bien digo, a mí me gustan los contornos, ni tan mal, menos mal que compré el de Lamel también, que es un bronceador real, y esto, pues bueno, es un contorno, pues en polvo, ¿no? Y siguiendo la línea también compré un par de paletas de rostro. Me gustan estas en general porque son paletas de rostro pequeñas, es decir, son compactas, son pequeñas. Un poco como me pasa con el de Kiko, que puedes utilizar en su justa medida, ¿no? O sea, no son productos enormes. A mí los productos enormes me abruman un poco. Esta paleta de aquí es la paleta de Day Glow y es de Hint. Lo que no me gusta es que no había swatches en la página web. He tenido que guiarme un poco por reseñas de internet, TikTok y demás, porque sigo pensando que Maquillalia a veces tiene que mejorar un poco eso, porque a veces no se ven bien los productos y si ya no hay swatches tampoco, pues es un poco como comprar las cosas a ciegas. Estoy un poco decepcionada con esta paleta porque, claro, no me esperaba que el iluminador fuera a ser tan oscuro. Es una paleta que trae colorete, iluminador y bronceador. Este bronceador me parece que es un poco amarillento. No la he swatcheado, vamos a swatchearla juntos todos. Y ya os digo que no sé muy bien qué esperar. Creo que los tonos están bien, me gusta porque aquí estoy viendo pigmentación, pero este iluminador es muy oscuro para mí.
y no sé muy bien qué pensar, la verdad. Pero es que ya el iluminador para mí es inservible. Pero si tenéis la piel un poquito más morena, pues os puede gustar. La verdad es que son tonos que por lo demás me gustan bastante. Incluso el bronceador, que parecía amarillento, no lo es tanto. Me agrada. De hecho, es un tono que está entre estos dos. No sé si lo vais a estar viendo, que se está desenfocando la cámara todo el rato, lo siento. Este tono me parece que es una mezcla entre estos dos, así que es un bronceador, perdón, muy ponible. Y por otro lado tenemos esta paletita de Everybody London. Everybody London es una marca que quería probar. Últimamente se estaba haciendo como muy famosa en Maquillalia, entonces dije, me gustaría probarla, me gustaría probar algo de esta marca. No quería comprar cualquier cosa, entonces lo que he hecho ha sido comprarme pues 2 lápices de cejas del mismo tono y esta paleta de rostro. Esta paleta de rostro es la Glow Me Peachy y trae un bronceador en crema, un colorete en polvo y un iluminador en polvo también. Se abre mejor que la otra y me gusta también que tiene esta tapita para proteger. Vamos a swatchear los 3 productos. Se ven tal que así, se ven muy bien, son muy prometedores. A ver si me queda espacio en la mano. Este es el bronceador, el colorete, que es un poco más intenso que el de Kiko, el iluminador. Estos serían los swatches en el dedo y aquí van los swatches en la mano. Como veis, el colorete al final termina siendo un poquito incluso hasta más rosado. Perdonadme que se esté desenfocando. Hasta más rosado que el de Kiko. Me gusta porque al final son 2 tonos diferentes. Se ve muy bien la comparativa de esta paleta de rostro con esta paleta de aquí. Y como bien digo, ningún tono se parece a ningún otro, o sea que es algo que aprecio. Y con respecto al lápiz de cejas, es este de aquí y lo compré en el tono Dark Brown. Es un tono que me gusta porque, según lo vi en la página web, era un tono ceniza, porque yo tengo la ceja oscura, pero no es chocolate, no es negra, es un tono ceniza, es grisácea. Entonces he descubierto que este tipo de tonos, no lo puedo swatchear aquí en medio, son los que mejor me van. Es un producto que no siento tan cremoso, creo que araña un poquito, pero al final a la hora de utilizarlo en la ceja dudo que te haga daño, o sea que me gusta porque es pigmentado y no es excesivamente cremoso, de esto de que a lo mejor pues la durabilidad es nula. No tiene pinta de ser ese tipo de productos, así que estoy muy emocionada y me alegro de haber comprado 2. También aproveché el descuento y compré estos 2 productos de aquí, que son gotas para cambiar el subtono de la base. Ya tengo 2 productos de este estilo, son similares, los tengo aquí. Estos ya los tenía, estos son de Vivo, estos son para cambiar el tono de la base, para aclararla u oscurecerla, y estos de Hin son para cambiar directamente el subtono de la base. Porque en mi colección tengo bases que son amarillentas o anaranjadas, entonces esto creo que podría hacer el apaño. Estos productos creo que son muy útiles. Me gustaría practicar y hacerme más a este tipo de productos. Creo que no son productos muy, ¿cómo se diría? No son muy habituales verlos, entonces yo estoy muy interesada y si conocéis algún producto de este estilo, por favor dejádmelo abajo en comentarios. Y por último, pero no menos importante, tenemos al tío Jeffree Star. El Tito Jeffree lo ha hecho bien otra vez. Este desmaquillante es de lo mejor que he probado. Además de que viene pues con su pieza imantada, ¿no? Para quienes tengan uñas, pues directamente a la hora de desmaquillarse, pues coger con esta espatulita y aplicárselo en el rostro, ¿no? Yo este producto en concreto ya lo había comprado antes, entonces ya sabía que lo quería volver a comprar. Y este es la versión original, digamos, y este es la versión de sandía. Los dos pertenecen a la gama de Make Me Melt. Lo que pasa es que uno es más caro que otro. Entonces me metí a Maquillalia para ver si era una cuestión solamente de fragancia o si por el contrario había pues algo más, ¿no? Porque por este producto estás pagando 32 euros y por este producto estás pagando 36. Entonces no entendía muy bien esa diferencia de 4 euros. Al 50% se queda muy bien de precio. No sé si
lo van a descatalogar una vez terminen de vender todas las unidades. Poco a poco creo que Maquillalia está sacando muchísimas marcas, pero muchísimas. Es cierto que está implementando otras nuevas, pero creo que está orientándose más a el skincare coreano y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí pues eso no me llama mucho la atención. Pero bueno, volviendo al tema, os quiero decir cuál es la diferencia entre estos dos, porque me parece algo digno de mencionar, ya que no es solamente cuestión de fragancia. La fórmula original pone que está compuesto por aceite de semilla de jojoba y extractos de manzana y frambuesa que ayudan a dejar la piel suave y limpia. Y sin embargo, este de aquí se diferencia porque aparte de la semilla de jojoba, tiene extracto de hoja de aloe, tiene extracto de plancton y tiene extracto de hojas de salvia. Que bueno, todo esto ayuda pues a retener la humedad, a ayudar a calmar la piel y también a proporcionar ese efecto calmante, ¿no? Entonces, a lo mejor este está más recomendado para pieles sensibles. No lo pone en la descripción, pero bueno, un poco por estas características creo que es lo ideal. Aún así, ya os digo que yo con la fórmula original estoy encantada. Lo que hago es utilizarlo solamente en los ojos, porque en los ojos es donde más me aplico maquillaje. Utilizo sombras fuertes, utilizo un montón de sombras, máscara de pestañas, delineador. Así hago también que me dure más. Para el resto de la cara utilizo otro limpiador, ¿no? Otro desmaquillante en aceite. Así que sí, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo estoy muy contenta. Siento que no me arrepiento de haber comprado ninguno de estos productos. El bluff, entre comillas, más grande que puedo haber comprado es esta paleta de aquí, pero más que nada por el iluminador, vuelvo y repito. Esto ya es crítica a Maquillalia, que siendo una plataforma de maquillaje tan grande, tan popular, poner más fotos, más swatches, porque vamos a ver, comprar a ciegas es algo muy arriesgado, entonces yo creo que a ellos también les beneficiaría hacer esto, pero bueno, esto ya es opinión personal. Aún así, también os digo que tanto el colorete como el bronceador me gustan mucho, así que a pesar de que el iluminador pues no sea para mí, por lo demás, estoy muy feliz. Y en general, como bien os digo, mi conclusión de este Black Friday es que me he portado bien. Estoy intentando tener una mentalidad más orientada a gastar lo que tengo, porque tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas sin abrir, tengo muchas cosas en uso y al final todo esto, como no lo siga utilizando, como no lo gaste, se va a poner malo. Así que es una forma para mí también de decirme que espabile. Así que bueno, antes de despedirme os dejo con este último plano de mi gata durmiendo. Le ha encantado la bufanda, como veis es muy buena bufanda, es muy suave y bueno, a pesar de que sea 100% poliéster, le ha encantado. Dejadme en comentarios ¿qué os habéis comprado por el Black Friday? ¿Qué páginas web diríais que son las que merecen la pena echarle un vistazo a la hora de comprar en Black Friday porque tiene buenos descuentos? Dejádmelo todo en comentarios, lo quiero saber, tengo mucha curiosidad. Espero que de verdad os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, por favor, suscribiros al canal y yo procedo a guardar todo esto y a despedirme. Así que, de nuevo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Night of April y os veré muy próximamente en un próximo vídeo. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground.